Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, César José. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidas, dramaturgas y dramaturgas. Empezamos un nuevo episodio de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Y hoy vamos a hablar de algo que a muchos de vosotros, escritores, se preguntan cuando ya habéis terminado el libro. Y es, tengo decidido que quiero publicar ese libro en una editorial tradicional, pero ¿cómo mando esa propuesta a la editorial para que lo lea y se interese por la novela? Esto es lo que llamamos la propuesta editorial, de lo que vamos a hablar hoy. Y este episodio se lo vamos a dedicar a Ana, que es la que sugirió el tema. Así que es una de nuestras oyentes que nos pidió hablar sobre el tema para quienes busquen publicar, como hemos dicho, de forma tradicional. Recordad también que podéis escribirnos en comentarios temas que os interesen y que os gustaría que trajéramos al podcast, porque siempre les vamos leyendo y escuchando para crear más contenido literario. Así que empezamos. Bien, pues una propuesta editorial. Primero, ¿qué es una propuesta editorial? Pues cuando presentamos un libro a una editorial, cuando queremos hacerlo de una forma tradicional, digamos, que por cierto, si tienen dudas sobre editoriales, hay un episodio específico sobre editoriales para que puedan elegir cuál es la mejor para ustedes. Muy recomendable. Pero si ustedes ya han elegido que van a hacerlo de una manera con una editorial tradicional o incluso con una de coedición, este episodio es para ustedes. Una propuesta editorial, ¿qué es? Simplemente es una manera de presentarnos ante una editorial para que sepan específicamente por qué estamos enviando este libro, poemario, novela o lo que sea que estemos haciéndoles llegar a la editorial. ¿Para qué sirve? Para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos y qué queremos lograr con este contacto. Porque evidentemente mucha gente escribe las editoriales, mucha gente también manda sus manuscritos, sus libros, sus poemarios, y cuando queremos algo de ellos, pues necesitamos que esa comunicación sea en dos sentidos. Exacto. ¿Por qué las editoriales solicitan esto antes de leer, muchas de ellas antes de leer el manuscrito completo? Porque primero quieren conocerte como autor. Es tal. Tú si envías a todas las editoriales el manuscrito en plan, tengo este libro, ahí lo tienes, ala, me olvido de todo. No va a funcionar así, y aunque tu libro sea lo mejor del mundo, va por mal buen camino, por así decirlo. Entonces, las editoriales siempre en sus páginas web suelen tener un apartado de envío de manuscritos donde van explicando cómo quieren que envíen esa propuesta, que eso luego vamos a ir hablando más adelante, pero sí es importante fijarse en eso, en qué es lo que solicita la editorial antes de que envíes como ese manuscrito entero final, que a veces sí que te piden junto con la propuesta el manuscrito completo, pero es importante que esta propuesta esté bien hecha para que ellos se interesen y ya vayan a ese manuscrito final que tanto te has currado. Claro, a veces te piden, por ejemplo, capítulos o te piden la primera parte, te piden un cierto número de capítulos. Claro. Es importante ver primero qué es lo que pide la editorial, ¿sí? Y luego poder ver si lo puedes enviar o no. O sea, me explico. Si te piden, por ejemplo, los 4 primeros capítulos o el primer capítulo y el último, o que tú les expliques qué es lo que ocurre, a veces algunos lo piden completo y está muy bien, pero evidentemente entendemos que las editoriales tienen un volumen de manuscritos que les llegan y no pueden atenderlos todos al mismo tiempo, no pueden leerse 300 libros que les han llegado en modo manuscrito, así que ¿qué hacen ellos? Con esta información que tú les envías, lo que ellos hacen es como una especie de filtro, como una especie de criba, de ver si ese libro va con la línea editorial. Exactamente. Con la línea editorial, con la forma en la que ellos están publicando. Hay gente que, por ejemplo, y esto es un error, que vamos a hablarlo también luego, pero esto es un error. Hay gente que, por ejemplo, envía su libro a las editoriales que le gustan, pero no ha tenido el filtro de decir,
lo voy a enviar a una editorial que trabaje la línea que yo estoy intentando publicar. Exacto. Para poner un ejemplo claro, para que lo veáis visualmente y sea más entendible. Imagínate que tú estás escribiendo un libro de autoayuda y quieres enviarlo a una editorial que publica libros de fantasía. Por muy bueno que sea tu libro y por mucho que te guste esa editorial, no va a coger el libro, pero porque no es el tipo de libros que publica. Entonces, siempre es muy importante que cada vez que queráis enviarlo a una editorial, primero vea su página web, vea el apartado de quiénes somos, qué es lo que hacen, qué es lo que publican, para tú decir, vale, esta editorial sí que va en línea con lo que he escrito, me la apunto en el papel y vamos a enviarle la propuesta editorial y el manuscrito. Bueno, primero ver también en el envío del manuscrito qué es lo que piden, como hemos dicho antes, en la propuesta editorial. Si aparte de la propuesta piden el manuscrito entero o te piden solo el primer capítulo, lo que te pidan. Pero es súper importante eso. Y recordar siempre que hay muchas editoriales que abren durante ciertos momentos del año la apertura de recibir los manuscritos. No los reciben durante 365 días al año, sino abren unas fechas, digamos, de la mitad del mes tal a la mitad del mes cual. Entonces, de repente ellos tienen 2 meses de apertura de recepción de manuscritos y tú tienes que enviarlo en esa apertura, justo en esa ventana de tiempo. Mientras que hay otras editoriales que, por ejemplo, reciben todo el año. Entonces, esto es importante que lo sepas y lo revises, no solo que la editorial y tu libro vayan en la misma línea literaria, sino que también lo estés enviando lo que ellos piden, como decía Isa, lo que ellos están pidiendo en su página web normalmente tienen todo lo que ellos piden, manda esto, aquello, lo otro, y tú tienes que enviar eso. Y luego es importante que veas si tienes plazos de entrega o están abiertos durante todo el año. Exacto, porque si lo envías fuera del plazo que ellos tienen, tampoco lo van a leer y tampoco lo van a coger el libro. Pero por eso es central. Por eso sí es muy importante conocer estas cosas que al principio no sabemos y a lo mejor cuando empiezas dices quiero publicar con editorial y el pensamiento loco es cuantas más editoriales envíe mejor. Es el pensamiento que viene de lógica, pero no, nunca hagáis eso. Y cualquiera que haya aprendido que han aprendido así, es como, luego te dirán que si, por ejemplo, ya eres un autor experimentado y lo has hecho, no pasa nada porque muchos han caído ahí y no pasa nada tampoco. Es experiencia. Aquí vas aprendiendo poco a poco también dentro del mundo editorial, pero siempre es importante hacer como ese filtro. Así que vamos a empezar, después de hablar de esto, a diferenciar dos conceptos clave que se confunden mucho, y es el de propuesta editorial y portfolio editorial. Son dos cosas distintas. El portfolio editorial, al final, es como el dossier de ti como autor o de autora, donde viene todo, tu trayectoria, todos los libros que has escrito, tu estilo, todo lo que has hecho. Mientras que la propuesta editorial se centra solo en el libro que estás enviando. Aunque dentro de esa propuesta va a venir tu biografía, a lo mejor también explicando un poco cuál es tu trayectoria literaria, cuántos libros has publicado, etcétera, se centra más en el libro, en toda la sinopsis. Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante, pero para que sepáis la diferencia. El portfolio es toda tu vida literaria, pero no se centra en ningún libro, todo es como un currículum. Y un currículum más visual, que suele hacer muy visual, y propuesta literaria en la que se centra en ese libro que estás enviando. Es como el proyecto que estás haciendo, se lo envías para que ellos puedan ver todo lo que has trabajado tú en ese libro y el por qué deberían publicarlo en su editorial. ¿Cuándo nos conviene tener uno o el otro? Bueno, realmente nos conviene tener los dos, ¿vale? Como dice Isa, el portfolio editorial es más como una especie de currículum, como una especie de presentación como escritor, de ti como autor, de lo que has hecho, en qué has participado, qué clase de información tienes para haber llegado a este punto, qué otros libros has publicado. Es como un compendio de información sobre ti y la propuesta editorial es la parte específica de lo que estás entregando. Digamos que, imaginémonos a lo loco, que esta es tu tercera novela
Entonces, la propuesta editorial va a ser específica de tu tercera novela, pero en el portfolio vas a mencionar que tienes la 1 y la 2, ¿vale? La propuesta editorial, imagínate que vas a entregar tu segunda novela, solo se centraría en esa segunda novela. Entonces, la propuesta editorial siempre va a ser como muy específica y ahora vamos a hablar de qué partes tiene la propuesta editorial, pero la propuesta editorial es siempre muy específica sobre el tipo de manuscrito que estás intentando que la editorial lea. Exacto. Entonces, aquí os puede venir la pregunta, porque claro, hay algunos que están empezando y decimos, claro, imagínate que soy un autor o una autora novel, ¿debería tener un portfolio o debería centrarme en la propuesta? Aquí vamos a decir que depende, porque claro, esto es como cuando vas a encontrar trabajo por primera vez y tienes cero experiencia. Lo mismo. Entonces, si tú ya tienes tu novela, pero no tienes como más trayectoria literaria, sí me centraría más como en la propuesta, en ponerla bonita, porque luego explicaremos las partes y todo, pero las propuestas también se pueden hacer muy visuales, es en tal, poner las sinopsis, personajes y todo lo demás, como la promoción, la proyección comercial y todo lo demás que vamos a explicar también más determinadamente en otra parte de este podcast. Pero sí, centrarte en la propuesta y luego tú aparte, como autor novel, aunque sea la primera novela, seguramente hayas escrito más aparte de eso, porque muchas veces lo primero que escribimos no se publica. Eso también lo puedes ir comentando, es en tal, hablar un poco de ti. ¿Qué es lo que te motiva a escribir? Un poco tus dotes que has tenido, si a lo mejor has ganado algún concurso de relatos o tal. Todo eso es importante. Al final la editorial quiere ver también qué motivación te lleva a querer publicar el libro, por así decirlo. Entonces vamos a aprovechar también dentro de ese currículum literario, ese portfolio, un poco eso, ya que no tenemos como esa experiencia, que eso lo vas a ir ganando a lo largo de los años, pues vamos a aprovechar lo que ya tienes. Si a lo mejor has hecho algún curso literario, si has ganado un concurso, aunque sea del cole, es que de verdad lo añades. Esto es como cuando decía, tú relleno. O las motivaciones que has tenido, es en tal, o un poco el proceso del libro, cómo lo has hecho, etcétera. Que vean ellos como la motivación, porque ellos en la propuesta, sobre todo, también se van a fijar, porque aparte de escritores, os habéis dado cuenta, los que ya veis un poco por aquí, está la parte de escribir y luego la parte, porque aunque no sea autopublicado, está la parte de edición de edición y publicación de en la editorial. Y aquí también te lo vas a tener que currar tú. Aquí la editorial no lo va a hacer sola, porque al final tú también formas parte de ese libro y tú eres el que lo va a vender, porque ¿quién mejor que tú? Si se lo dejas todo a la editorial, va a ser más difícil. La editorial no conoce tu historia. No conoce tu historia como la conoces tú. Solo lo va a conocer de lo que tú le has contado. Pero como lo vas a hablar tú, entonces el cómo hables en ese portfolio y en esa propuesta es donde van a ver ellos si de verdad eso es. Voy a hablar así, pero es que al final las editoriales son empresas, entonces necesitan saber qué se va a vender. Entonces es importante también eso. Y como siempre les compartimos tips, pues aquí hay un pequeño tip. Hay editoriales que se centran en publicar autores noveles. Entonces, sí, no se preocupen por, es que yo no tengo nada que decir de mí, es que yo no tengo nada que tal. Ya hablaremos de eso, pero piensa que si hay editoriales que publican solo a noveles, sus currículums, los currículums que van a recibir de esas personas, de esos autores que no han publicado nada hasta ese momento, pues obviamente saben que no van a ser extensísimos ni de 45 páginas contando cuántas novelas han escrito, ¿vale? Claro. Centrémonos en, como dice Isa, las cosas que hemos logrado, las cosas que hemos hecho. Aunque creas que son muy pequeñas, claro, puede entrar también, para que ellos vean que eres un autor que te lo curras, de que amas escribir y que esa historia lleva como todo de ti. Así es. Así que vamos al meollo del asunto. Vamos a preparar una propuesta editorial paso a paso. Exacto. Primero vamos a crear las partes. La propuesta editorial lo podéis hacer en cualquier... Aquí no hay de que, ay, necesito un programa súper caro o tal. Tienes Word, tienes Canva, ese tal.
En Canva se pueden hacer cosas increíbles aquí, porque dices, a lo mejor en Word dices, queda muy soso. Tienes Canva, que es gratis, lo puedes decorar como tú quieras, porque no tiene que ser una propuesta sosa, es tal. Puedes hacerla bonita en ese sentido. Vale, vamos a ver. Un PowerPoint, o sea. También es tal. Bueno, yo decía Canva también porque tiene la acción de presentación, por eso te lo decía. Pero vamos, que lo podéis poner bonito como vosotros queráis. Vale, lo primero, vuestros datos de autor. A ver, tienen que saber quiénes sois. Primero, ¿quién me está mandando la novela? Conocer un poco. Después, el título de vuestra obra y el género. Vais a tener que hacer una sinopsis argumental. Esto también, todo lo que estamos diciendo, va a haber editoriales que os lo pongan en la sección de envío de manuscritos y os van a poner a lo mejor más cosas de las que digamos o menos. Ahí ya va a depender. Eso lo vais a tener que ir viendo vosotros y ir aprendiendo, porque cada editorial lo pone de una manera, lo quiere que lo veáis de una manera, otras os dan total libertad de envíame la propuesta editorial. Va a depender mucho. Por eso digo que tampoco os fiéis 100% de esto, porque es como una guía, pero que puede ir cambiando dependiendo la editorial. En ese sentido, que no siempre es igual. Es igual que el diseño. Suelen dejar bastante libertad en esto. Lo que hemos dicho, título y género de la obra. Sinopsis argumental. Esto en muchas editoriales os piden todo el argumento del libro. Es tal, no que le mandéis el manuscrito aquí, sino una sinopsis, un resumen con spoilers, vamos a decirlo así, de todo el libro. ¿Por qué es esto? Porque aquí es donde viene la mente de mejor que se lean el libro porque les voy a contar todo. Pero claro, quieren saber todo el libro para saber si eso va dentro de su línea, si va a funcionar, un poco todo. Antes de leer la historia quieren saber todo. Y no pasa nada porque lo sepan, es en tal. Ah, una cosa antes. Se me ha olvidado. Y creo que esto es importante. Antes de hacer esto de las propuestas editoriales, registradlo en el registro de propiedad intelectual, el libro, por favor. Que no tiene que pasar nada, pero siempre incluso en la sección de envío de manuscritos de las editoriales, ahora que me he acordado y me ha venido y me ha dicho, Isa, lo tienes que decir, te ponen, regístralo en el registro de la propiedad intelectual o en Safe Creative o en un registro. Pero es importante que eso esté registrado para tener esa constancia de que ese libro es inédito, ese libro es tuyo. Y aunque esté en manos de una de todas las editoriales a las que le hayas puesto, nadie puede hacerse con esa obra. Que lo del registro podríamos hablarlo en otro episodio, es buena idea también. Pero bueno, aquí no me voy a extender, es solo un consejillo, pero ya hablaremos en otro sitio. Porque esto da para otro podcast, también os lo digo. ¿Por dónde iba? Bueno, aparte de la sinopsis, el público objetivo de tu novela, porque esto es importante saberlo, con público objetivo me refiero, si tu libro es infantil, es juvenil, es para adulto, y luego ya si dices que está enfocado a lo mejor juvenil y es un romance así ahora, que si tal, ya les das como esa clave de, vale, ya me estás diciendo el público y un poco el género muy específico y dices, vale, publicamos esto, vamos a seguir adelante con la propuesta porque ya sí que entra dentro de la línea editorial. Luego también tenéis que decir la extensión y formato del manuscrito, que se lo vas a enviar. Aquí todavía no enviáis el manuscrito, esto es todo propuesta, ¿vale? Luego, tu biografía y motivación, donde ponéis vuestra actividad literaria. Por ejemplo, si tienes un Instagram dedicado a libros o cualquier otra red social, no tenéis por qué tenerla, pero he puesto aquí un ejemplo. Si haces talleres, si has ganado un concurso literario de relatos, etcétera, todo eso. Luego también muestra de capítulos. Aquí, como hemos dicho, algunas editoriales te van a pedir 1, 2, 3 capítulos. Cada una es un mundo, es en tal. Por eso digo, no os fiéis todo de esto, sino que en esa parte de la editorial de envío de manuscritos, leed bien las bases. Porque hay veces que te piden una muestra de capítulos y otras veces el manuscrito entero. Entonces, si solo envías a lo mejor uno y te han pedido el manuscrito entero, van a ver que no has leído ese archivo y a lo mejor ya descartan. Pues bueno, a lo mejor si les gusta mucho, a lo mejor dicen, te has olvidado de tal. Pero por si acaso, siempre leed bien y enviad lo que os piden, porque a veces con las prisas digo, ay, quiero esto, vamos a dedicarle el tiempo. ¿Qué más? Y luego,
Una cosa muy buena que hace la gente también es que si has tenido lectores beta y te han dejado comentarios, puedes poner algunos de sus comentarios dentro de, en plan, pues mira, mis lectores, he tenido lectores beta, si han opinado esto y pones el mensajito de lo que han opinado. Eso ayuda mucho para saber también a la gente que ya ha tenido lectores esa historia y que ha gustado o que les ha parecido de una manera. Es como, por ejemplo, si a lo mejor hay veces voy a poner este ejemplo porque a lo mejor es más visual. Hay gente que publica, ahora hay editoriales que publican libros tanto de otras plataformas donde se publican libros como Wattpad, Lectu o incluso de Amazon, que luego están primero en esa plataforma y luego se publica en editorial. Ellos aprovechan mucho a esos comentarios que ya han tenido, ponerlos en la propuesta. Y eso es una buena idea porque ahí ya ven todo lo que ha ganado esa historia, qué es lo que ya opinan de esa historia. Entonces saben que ese tipo de lectores les va a gustar. Siempre hay que dar como ese incentivo para que sigan con la propuesta y vayan directos al manuscrito para que ya lo lean, porque el manuscrito lo van a leer después de la propuesta. Entonces la propuesta, si es buena, pues irán al manuscrito. Bien, es importante, y volvemos a recalcar, que primero mires la web, mires lo que te están pidiendo y hagas lo que te están pidiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos venimos arriba y mandamos más de lo que piden, no mandamos exactamente lo que piden porque estamos muy emocionados, porque estamos en nuestra primera vez y toda esta historia. Entonces, primero que nada, calma. Revisa, repásalo bien, apúntatelo en alguna parte que necesitas, que vas a tener y ármalo. Ármalo, si puedes, además, con colores que identifiquen un poco las vibras también que tiene tu novela, que tiene tu libro, ¿ok? De lo que quieres transmitir. Usa todo lo que es la identidad visual para poder crear todo este formato que vas a entregar y que así cuando lean no solo la descripción que tú estás poniendo, la información, los personajes, la sinopsis, todo esto que tú estás agregando, no solo lo lean, sino que tenga como un sentido también Claro. con los colores, con el formato o con lo que estás integrando dentro de la historia, ¿vale? Hay personas, por ejemplo, que sabemos que son incluso ilustradores o tienen alguna habilidad en arte gráfica que también incluyen, por ejemplo, una imagen de los personajes o incluyen cosas. Esto también te ayuda a que la visualización al completo de lo que tú estás proponiendo justamente en esta propuesta editorial sea como más fácil de que ellos lo vean, de que ellos lo entiendan o de que digan, oye, me encanta. Exacto. Y al final, claro, a lo mejor podéis preguntar, ¿cuántas páginas debería tener como máximo una propuesta? A ver, aquí nadie os va a decir cuánto es el máximo ni el mínimo. Es al final tienes que ir tú viendo los puntos que te pide la editorial que tiene que tener eso. Y bueno, de cada punto a lo mejor 1 o 2 páginas. Tampoco os paséis que no tiene que ser tan largo como el libro. Al final la propuesta que no sea muy larga pero que se vean como todos los puntos. Que cada punto tenga un máximo 1 o 2 diapositivas a lo mejor y punto. Y luego aparte, pues el manuscrito con todo, que eso va a ser lo más largo, pero es lo que va a ir aparte. Vale, hacemos énfasis en la parte del diseño, en la parte visual, ¿vale? Es mejor poner 400 colorines o hacer algo más sobrio. Creemos que esto depende también un poco de tu novela. Imagínate que tú estás sacando una novela con un estilo gótico, ¿vale? Es un romantasy gótico en un Dark Academy, ¿vale? Y dices, oh, wow, ok, pues no vas a ponerlo en colores amarillos, naranjas y rosados, ¿vale? Usa esas vibes, usa esas vibras que quieres transmitir con quizás un fondo más oscuro, más negro, con un castillo de fondo, que puede ser como la escuela, ¿sí? Lo puedes velar porque además, por ejemplo, el Canva te permite hacer muchísimas cosas increíbles. Puedes colocar transparencias, puedes colocar capas, puedes colocar un montón de cosas y jugar con ellas. Por ejemplo,
Si quieres poner de repente es un romance contemporáneo, y romance, una novela romántica contemporánea, y de repente es una pareja súper contemporánea, ellos dos trabajan y se quieren se enamoran. Pues tampoco te vas a ir por unos colores negros, marrones o vino tintos. Claro. Vete a unos colores un poco más de, pues eso, romance, quizás con rosaditos, quizás con colocar algunos corazoncitos en alguna parte. Usa el estilo que tú quieres representar, el estilo de tu novela. Intenta representarlo también en esta propuesta porque creemos que tiene como mucho sentido que tu propuesta tenga esas vibes, ese tema, esa sensación que cuando ellos lo lean digan, uy, sí, esto es un romance cozy de Navidad, ¿vale? Exacto. Y creo que eso es muy importante, porque claro, cuando miras la propuesta, le haces un diseño que represente esa novela, ya que te has currado todo, que la represente, porque claro, como dices, si hablas de una cosa y de repente los colores o tal representan otra muy diferente, va a haber un contraste ahí que a lo mejor para el editor que lo esté leyendo dice, o esta novela no es tuya, o aquí te has equivocado. Piensa, si quieres, por ejemplo, vas a sacar una novela navideña, es un romance navideño contemporáneo súper bonito y todo tal, y de repente te lanzas un fondo de vampiros, pues obviamente esto no tiene ninguna lógica. O te pones unas letras estilo Star Wars, no tiene lógica, ¿vale? Intenta que el estilo, las letras, todo coincida más o menos con lo que quieres, con lo que estás proyectando, ¿vale? Exactamente. Tu novela tiene una Que luego, sensación. claro, luego no te preocupes porque aunque hayas hecho diseños y todo, luego si la editorial te escoge, ese diseño que tú has hecho no va a ser el definitivo, es en tal. Ellos van a crear, van a ayudarte con la novela, con la maquetación y tal. Pero sí que es bonito de que tú ya te curres eso dentro. Que puede ser diseño sencillo, no hace falta que te lo curres ahí, contrates un ilustrador y tal, que si quieres bien, pero que tampoco, te hemos dicho en Canva, se pueden hacer cosas súper bonitas, sencillas y que combinen con tu novela. La cuestión es que vean dos cosas. Número uno, que vean que lo que tú quieres transmitir se está transmitiendo a través de esta entrega también, ¿vale? Para que ellos ya vayan teniendo como esa sensación de lo que va a ocurrir en la novela. O de esas vibes, ¿vale? De estas vibras que tú estás enviando. Eso es lo primero. Y lo segundo es que vean que tú te lo has currado. Exacto. No solo has escrito una novela, sino que le has puesto un extra de algo. Claro, porque de esta manera estás compartiendo con ellos. Como no puedes, en muchos casos no puedes mandar el manuscrito al completo, ¿vale? Van a tardar en leer el manuscrito al completo. Entonces con esto ya tú vas dando como esa sensación. Es como cuando ves el tráiler de una película, como cuando ves el póster de una película. El póster en la parada del autobús ya te tiene que decir de qué va la película. Exacto. ¿Vale? No solo con las letras, no solo con el texto que te van a poner, sino un poco con la imagen. Esta misma imagen, este mismo sentido es lo que queremos que ustedes entiendan con la propuesta editorial. Ustedes tienen que dar ya esa imagen a la editorial para que la editorial diga, esto me interesa, esto está en la línea editorial, esto es lo que yo quiero. Exacto. Ahora vamos un poco que cómo se envía la propuesta editorial. Aquí voy a volver a repetir, estoy siendo un poco pesada con esto, pero es que creo que es importante. Viene siempre en la zona donde pone envío de manuscritos, en la mayoría de editoriales lo tienen en su web, y ahí te pondrán, suelen poner la mayoría un correo electrónico o un formulario en donde tú podrás enviar esa propuesta editorial y los capítulos o el manuscrito. Porque ya te digo, lees bien lo del manuscrito, si hay que enviar el manuscrito entero o los capítulos. Que a veces que queremos, no, el mío lo van a leer completo a leer. Si te piden capítulos, haz caso, por favor. Aunque den muchas ganas y te dé mucha ilusión, pero es mejor currárselo de esa manera para que les llegue bien y que vean que has leído bien las bases y las has cumplido, que no enviarlo todo y después a lo mejor te rechacen por esa bobada. Claro, es que sobre todo porque te pueden rechazar por no estar cumpliendo con las indicaciones. Hay muchas veces, y esto también pasa en concursos, vamos a contarlo aquí, cuando tú no cumples
con la propuesta que ellos hacen, o sea, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, tú necesitas enviar estos 4 puntos. Tú envías 7 puntos porque te viniste arriba, ¿sí? Esto no está bien porque resulta que te pueden descartar simplemente por haberte pasado. Exactamente. Y da igual lo buena que sea tu novela, que te van a descartar por no cumplir las bases que ellos han puesto en su página. Porque no has sido capaz de leerte las normas y de seguir las normas. Entonces, lo primero y lo primordial con las editoriales es leerte las normas y seguir las normas. Por eso te decía, antes decía, apúntalo en un papel, apunta qué necesitas para cada una. ¿Quieres enviar a 10 editoriales? Pues cada una tendrá su formato y lo que ellas piden. Hay algunas que sí te piden completo, hay algunas que te piden solo los primeros capítulos, hay otras que te piden los 4 últimos, hay otras que te piden el que tú quieras, el que a ti más te guste. Pues esto lo tienes que mirar, porque si tú te vienes arriba y mandas las 10 partes a todo el mundo, pues quizás todo el mundo te va a decir que no. Exactamente, por eso hay que tener cuidado con eso, leer muy bien y enviarlo como te lo pide. Para que así... Sí, No, y ahora pasando a la siguiente pregunta, porque es que justamente es lo que acabamos de hablar, ¿conviene enviar a varias editoriales al mismo tiempo o esperar la respuesta de una? Conviene enviar a varias editoriales al mismo tiempo. Porque tardan, es en tal. Pueden tardar hasta 6 meses en responderte o más. Aquí Entonces, vamos a poner una red flag si te responden muy rápido. Bien, lo hemos dicho también con Nana y en los tipos, los recomendamos los tipos editoriales y también cuando trajimos a Nana, en donde habla ella de muchas experiencias que ha tenido con editoriales y creo que es importante esto. Las editoriales tradicionales suelen tardar, es en tal, meses. A veces te ponen una media entre 3 y 6 meses. A veces puede durar más, depende de cuántos manuscritos tenga la editorial, porque cuanto más grande la editorial, recibe más manuscritos y cuanto más conocida, pues va a recibir muchos manuscritos. Y hay veces incluso que no recibe respuestas. Es tal que cuando ya han pasado más de 6 meses y no recibe respuestas, si es una de las grandes, pues ya a lo mejor es rechazo editorial sin respuesta. Porque a lo mejor en las pequeñas y medianas hay veces que sí suelen contestar, es decirte, pues mira, tanto si es rechazo como tal, mira, no encaja con la línea editorial o no encaja con lo que queremos publicar ahora mismo y ya está. Eso también es importante saberlo. claro, entonces, si una editorial te contesta muy pronto, estamos hablando de una semana o 15 días. No se ha leído nada. Muy pronto es un red flag. Aquí, olvídate porque esto suele ser, lo hemos hablado en la de las editoriales pirata, que quieren aprovecharse de gente que tiene pues mucha ilusión con su novela o mucha ilusión con lo que acaban de escribir. Ahora, como tienes que esperar mucho tiempo y estamos hablando de meses, sí es conveniente mandar a varias editoriales. Y hacemos hincapié nuevamente. Revisa cada una porque cada una va a pedir cosas diferentes. Piensa también que si, por ejemplo, es una de las editoriales que abren una ventana de tiempo, ¿vale? Imagínate que abren una ventana de tiempo de junio a agosto para recibir manuscritos. Imaginemos, ¿vale? En esos 2 meses, imagínate cuánta gente va a intentar meter el manuscrito en ese editorial. Entonces, quizás ese editorial puede tardar un poco más en responderte porque durante ese lapso de 2 meses han recibido, imagínate, 200 libros o 200 propuestas. Por supuesto, para eso es importante que tú hagas tu sinopsis y todas las partes que hemos hablado antes, los personajes, todo esto es súper importante porque así ellos van a gastar menos tiempo en poder responderlas a todos o en poder evaluar cuáles se van a quedar como editorial y cuáles no. Pero, por ejemplo, quizás una editorial que está abierta todo el año a recibir manuscritos, pues tarde un poco menos porque están como más acostumbrados y los reciben como más sueltos, ¿vale? O sea, tenemos que pensar también en este tipo de cosas, en qué lo estamos mandando, a dónde lo estamos mandando. Es una editorial muy grande, como decía Isa, quizás tienen demasiados manuscritos y se vuelven locos. Una editorial pequeña quizás tiene menos manuscritos y son un poco más especiales a la hora de responder, decir, avisar. Entonces, todo esto siempre va a jugar un papel en todo esto. No juega ni a favor ni en contra de nosotros, ni a favor ni en contra de ellos. Simplemente juega un papel. Tienes que tener tu conciencia de qué editoriales estás enviando. Te recomendamos que, por ejemplo, te hagas o en un papel o en un Excel
a quiénes les has enviado, en qué fecha los has enviado, en qué correo los has enviado, porque tengas un poco la información y no estés volviéndote loco durante 6 meses, lo colocas durante 6 meses pensando, ostras, es que no recuerdo a quién se lo mandé, no recuerdo a quién no se lo mandé. Hazlo de una manera organizada, fíjate en qué necesitan, fíjate en qué tiempo los estás enviando, proponte más o menos quizás una alarma dentro de 6 meses para estar pendiente de ello y no estar mirando el correo cada 2 por 3. Y mientras que no te contestan, pues tú haz otras cosas, no vivas solo para esa respuesta, es en tal, no pasa nada si recibes rechazos editoriales, va a pasar, e incluso puede ocurrirte de que te elija más de una, que luego, claro, esa es la respuesta, la pregunta que a lo mejor te puede venir. Claro, si me rechazan no pasa nada, pues sigo adelante. Pero ¿y si más de una me responde y quieren publicarla? No pasa nada en ese sentido, porque ahí vas a tener como 2 opciones para elegir, o una u otra, no se puede publicar las dos, eso sí que os lo voy a decir, porque cuando firmas un contrato editorial, que esto ya da para otro podcast, solo es para esa editorial, la editorial solo es para ella. Eso sí, tenerlo claro, de tener cuidado de que pues si os dice más de una que quiere publicar, vosotros podéis elegir la que queráis, ahí ya está, vuestra decisión, pero solo puede ser con una. Eso es. Vale, vamos ahora con los errores comunes que se deben de evitar al enviarla. Algunos ya están repetidos, que es enviar a todas las editoriales al tuntún, sin tener en cuenta la novela, sin tener en cuenta ni el género ni la línea editorial. No lo hagáis. Es tal, porque así no vais a... Eso de a cuantas más mejor alguna dirá que sí, no, porque cada uno tiene unas reglas, tiene una manera de enviar en la que te piden que envíes el manuscrito, etcétera. Hay algunas que a lo mejor les va a llegar tu manuscrito y va a ser como... No tiene nada que ver con lo que publicamos. Entonces, es importante eso, hacer, como hemos dicho, un filtrado de las editoriales que tengan que ver con eso que has escrito y qué normas tienen. Y luego también era algo importante, que eso puede pasarnos también, de que hayas creado a lo mejor ya como el mensaje que vas a enviar a la editorial y envíes el mismo a todas las editoriales. Tened cuidado, que está pasado. Pasaba como cuando éramos jóvenes, el típico mensaje de copia y pega que le envíes a una persona y a otra y las acabas enviando a lo mejor al revés con el nombre del otro. Cuidado, porque eso se nota y ahí va a ver que va a ser un copia-pega. Y también puede ser motivo de descarte, por decir, también se lo estás enviando a esta, que ellas ya lo saben, pero también afirmarlo en ese tipo de correos también puede ser motivo de descarte de tal. Entonces también tened cuidado con eso. Cada vez que vayáis a enviar al editorial, fijaros bien que puede ser copia-pega porque, por ejemplo, en 2 editoriales os piden los mismos datos. Vale, tened cuidado con a quién le escribís. Ya está, solo eso. Que a lo mejor mi mensajera dices, qué estupidez, no lo haría, pero por si acaso, recordad esto. Vale, y creo que las preguntas también las hemos respondido, pero que es importante. ¿Cuánto tiempo suelen tardar en responder? ¿Entre 3 y 6 meses? Si no responden es porque es un rechazo editorial. Entonces, lo bueno es que si es un rechazo editorial, esa novela queda libre y ya puedes utilizar para enviarla a más sitios o hacer con ella lo que quieras. Porque sí que es verdad otra cosa importante, que no lo hemos mencionado, pero a veces cuando abren el periodo de inscripción de novela, hay ciertas editoriales que son como muy... Esto para mí, aunque suele ocurrir más en concursos que cuando abren a ciertas... que en concursos de novelas, ¿qué tal? Que es como, aunque ya hayamos dicho que novedades literarias vamos a publicar ya, déjame ciertos meses como para ver si te lo publico más adelante o no. Por eso también leed todos. Por eso lo importante que hemos dicho, leed todo lo que suele venir ahí, las condiciones y todo, porque a lo mejor eso nos interesa y dices, a esta editorial no. Leed siempre todo porque es muy importante, porque nos da como esa ilusión de querer publicar y claro, hay ciertas cosas que luego leemos y decimos, ¿qué es lo que he hecho? Pero claro, al enviarlo lo estás aceptando en ese sentido. Y luego vale la pena hacer un seguimiento si no responde. A ver, aquí va a depender.
Si ya han pasado más de 6 meses, ya no. Lo único, yo haría el seguimiento, como ha dicho antes Rebeca, que me parece un buen consejo, de tener apuntadas todas las editoriales a las que las has enviado en un Excel, en una libreta, lo que sea. A esta editorial ya la he enviado y apuntad la fecha en la que la habéis enviado y durante esos meses tenerlas ahí guardadas, y cuando ya hayan pasado como entre 3 y 6 meses y no han contestado, tacha. ¿Que han contestado rechazada? Tacha. No han contestado nada, pero han pasado 6 meses, tacha, ya está. De esa manera haces como ese seguimiento mejor. Pero si ya no han contestado, han pasado muchos meses, no merece la pena seguir haciendo ese seguimiento. Ya, suelta esa editorial, coge tu novela, vamos a seguir adelante y a ver si consigue otra editorial. Hay muchas en el mercado, Esental, no os preocupéis. Vale, ¿qué detalles pueden hacer la diferencia entre una propuesta correcta y una llamativa? A ver, creemos que todas las propuestas son correctas siempre y cuando, volvemos a hacer el énfasis, cumplas con los requisitos que te han pedido la editorial, ¿vale? Eso es lo que la va a hacer ser correcta. Ahora, la parte de la llamativa es lo que hemos hablado antes del diseño, lo que hemos hablado antes de incluir cosas tuyas, hacerlo personal, hacerlo personalizado tanto por la parte de la novela como por tu parte como escritor. Es decir, tú ya has puesto un alma, un corazón en esa historia. Ahora hazlo lo mismo con la propuesta. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la personalidad a esa propuesta y la va a hacer llamativa dentro de lo que necesitas para que justo la editorial que sea la correcta para ti o la correcta para tu libro sea la que te diga el sí. Entonces, hacemos énfasis nuevamente. No hay unas propuestas erróneas, simplemente la que cumpla con los requisitos. Esa es la parte correcta. Tú cumples con los requisitos y tu propuesta pasa adelante. Exactamente. ¿Cómo la haces llamativa? Pues, por ejemplo, tener cuidado de no hacerla demasiado recargada, ¿ok? Ni demasiado asosada. Pero volvemos, también depende de qué temática, qué género estás haciendo. De repente quieres poner como detalles o quieres añadir de fondo el mapa de tu novela de fantasía. Puedes hacer cosas súper interesantes con esto. Antes hablamos del Canva, puedes hacer con el Canva muchísimas cosas. Hay millones de tutoriales ya en YouTube de cosas que puedes hacer, cómo puedes montar textos, tal, no sé qué. O sea, es increíble lo que se puede hacer. Además, tienes una cantidad de fuentes de texto increíble, aunque no lo tengas en modo pro, o sea, aunque lo tengas en el... Claro, en el gratuito. Sí. ¿Okay? Que no lo tengas en el premium o en el sino de forma gratuita, tienes un montón de letras, un montón de imágenes, de fondos y de cosas que puedes ya hacer tú. Luego ya con las funciones premium, pues por supuesto puedes quitar fondos, puedes hacer más cosas de la parte visual y esto, bueno, siempre va a jugar a tu favor o creemos nosotros que va a jugar a tu favor, siempre y cuando tú añadas tanto la personalidad de tu libro como tu personalidad propia dentro de esta propuesta. Exacto. ¿Y cómo mantener la motivación si la editorial rechaza la propuesta? Porque por muy buena que a lo mejor sea tu propuesta y tu libro, puede ser rechazada, es tal. Ahora en el mercado se publican un montón de libros, hay mucha, vamos a decir, mucha producción de libros, de novelas, cada vez hay más. Entonces, no es raro recibir muchas propuestas. No es malo tampoco, no significa que seas mal escritor. Porque ¿cuántos escritores habrán recibido un montón de rechazos antes de llegar a esa editorial que les dijo el sí? Pero claro, cuando estás empezando de repente llegan muchas, o incluso la primera que te rechazan y llega como el bajón. Que es normal, a todo normal decir, porque decimos, han rechazado a mi niño, a eso que he hecho con tanto cariño. No te lo tomes personal, no lo hacen porque odien la novela, tal. Muchas veces es, como ha dicho Rebeca, a veces es porque a lo mejor has incumplido las normas, pero a veces también rechazan incluso cumpliendo todas las normas, porque hay muchísima gente que se presenta dentro de esa
A lo mejor tu novela pues no encaja en ese momento con lo que quieren publicar, porque aparte la línea editorial que publican en la novela, cada año ellos hacen como a veces un ajuste de lo que quieren ir publicando. Sobre todo esto pasa mucho en las grandes. De este año queremos publicar este tipo de novela, este tipo de género, que pase esto, etcétera. Entonces, depende de dónde publiques, a lo mejor no va a encajar con lo que quieren publicar ese año y digan, no encaja ahora mismo con lo que queremos publicar, lo siento, pero no sé tal. Entonces, no te lo tomes personal y sigue luchando por ese sueño que tienes porque se va a cumplir, pero va a tener que ser trabajado un poquito más. Y ya de paso, recuerden siempre que para las editoriales, todos los manuscritos que llegan son productos. Exactamente, Sental. Para ti es como algo, es como un trocito de tu alma, pero para la editorial al final hay que recordar que es una empresa. Necesita generar un beneficio, por así decirlo. Entonces, no siempre es que lo hayas hecho mal. Muchas veces es que no encaja en su línea editorial y eso no significa que no sigas luchando porque va a llegar como ese día en el que consigas publicar ese libro. Si es con editorial tu sueño, pues con editorial. Y si luego lo piensas y quieres autopublicar o lo que sea, también es Sental. Todas las formas para publicar están bien. Pero aquí sí que nos centramos más en esta porque es para mandar una propuesta editorial solo puedes mandarla cuando es a una editorial, evidentemente. Si pudiera ahora mismo dar un consejo a un autor que va a enviar su primera propuesta, mi consejo sería este: envíala. Dudamos y dudamos una barbaridad y le damos 20.000 vueltas y si me dicen que no, y sí, y sí, y sí, y sí, y tu cabeza se llena de 45 y sí, y al final, ¿sabes qué? La propuesta que no sale, la propuesta que no llega a la editorial, es el libro que no va a salir. Entonces, atrévete. Es como dice siempre mi padre, si no te apuntas, si no haces nada, ya tienes el no asegurado. Pero si te apuntas, tienes un porcentaje de que sí y otro de que no. Pero hombre, el haberlo intentado, te quedas sin esa espinita de decir, ¿qué hubiera pasado? Porque incluso si lo intentas y no funciona, lo intentaste. Y ya está. Ya tienes como esa experiencia que te va a llevar más cerca a ese sueño. Si no lo intentas, no vas a tener experiencia, no vas a tener nada. Atrévete, no pierdes nada, en serio. Un rechazo no es un fracaso. Ese sería también mi consejo, que es parecido a ese, pero es así. Total, pero es que al final nos cortamos mucho por qué dirán, y si no les gusta, y si bla, 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 y si, y están todos los miedos ahí. Sería un buen tema para otro podcast, que es lo del temor al fracaso. Uf. Dentro del mundo editorial. Creo que es muy fuerte porque también en la sociedad estamos como muy enseñados a que si no va a ser un éxito, déjalo, olvídate. Total. Y es como, pero si no lo intentas, ¿cómo sabes que va a pasar? Que no va a ser un éxito. El éxito muchas veces han sido muchos fracasos que no se han visto, te quiero decir. No creo que nadie se haya levantado, haya hecho algo y de repente, a la primera, ya está. Es como cuando eres pequeño y empiezas a montar en bici y te caes 100 veces antes de aprender a montar. Claro. Mira, es un consejo que también se tendría que tomar en cuenta, porque hay veces que tampoco lo hago. Así que para vosotros y para mí. Bueno, una cosa importante también, para finalizar ya, también quiero mencionar una figura importante que puede ayudar también dentro de la propuesta literaria y que poca gente conoce, que es cuando, claro, Isa y Rebe, pero es que me siento súper perdida. No sé cómo hacerlo, no sé nada de este mundillo. Acabo de entrar, he terminado la novela, acabo de entrar, estoy súper perdida. Que sepáis que hay una persona dentro del mundo literario que es como un hada madrina. ¿Qué puedo ayudaros con esto? Y se llama la figura del agente editorial. ¿Qué es esto? Vosotros sabéis cuando, por ejemplo, los cantantes o los artistas tienen un agente que consiguen como las empresas para que ellos canten o puedan ser actrices o tal. Pues resulta que los escritores también tenemos.
aunque esto da para otro podcast, pero aquí lo voy a hacer como en modo resumen para que os interese y pongáis en comentarios si os interesaría un capítulo de esto. Se llama El agente editorial. Es el que ayuda al escritor y hace el trabajo de enviar las propuestas por ti. Es tal, primero queda contigo un poco para oír hablar de tu historia y luego, si les interesa, estos agentes suelen ser o trabajan como autónomos o están dentro de una agencia editorial donde hay un montón de agentes editoriales que ayudan a diferentes autores. En plan, tenéis es buscar uno, mandarles a estos también les tenéis que mandar como un currículo literario. Hola, soy tal. Aquí sí que tenéis que mandar un currículo literario, de no mandarles la novela tampoco al tuntún, ese tal, no. Mandar un currículo literario en plan, soy tal, he escrito una novela, va de esto, habláis un poco de vuestra trayectoria, si sois novel, pero tengo esto, esto y esto, lo que queráis. Y ellos, cuando ya se interesan, dicen, vale, voy a ayudarte. Y son los que envían esa propuesta en manuscritos por ti a las editoriales. Espero que os haya gustado lo que es el capítulo. Y tenemos una pregunta para ustedes. Sí. ¿Habéis hecho alguna vez una propuesta editorial? Y queremos saber cuál fue vuestra experiencia. Os leemos en comentarios. Adiós. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.